Hoy vamos a meditar, hermanos, sobre esta frase que nosotros utilizamos mucho en la iglesia: adorando a Dios. Ese es parte de nuestro ADN. Cuando nosotros hablamos de ADN, ¿qué es el ADN? Es la esencia de todo nuestro ser. Nosotros recibimos genes de nuestra mamá, genes de nuestro papá, y en la combinación de esto es que somos lo que somos. Yo tengo la nariz de mi padre, el gusto por los libros de mi padre, la contextura de mi padre, como hubiera querido tener la de mi madre, que a mi mamá le decimos: eres un barrilito sin fondo, mamá, porque come, y ahí siempre la ven flaquita ella, ¿no? Entonces mi hermano tiene la gracia de ser así como mi mamá. Entonces nosotros recibimos características, pero nuestro sistema de crianza también va a influir en la forma como se va a desarrollar nuestra personalidad. Pero cuando nosotros hablamos del ADN del cristiano, es que cuando venimos a Cristo, la Biblia dice que somos nuevas criaturas. Él nos hace nuevos. Entonces, ¿qué ADN empieza a formarse, a transformar todo nuestro ser? El Espíritu de Dios moviéndose en nuestro ser y transformando nuestras vidas. ¿Y hacia dónde nos lleva a nosotros? En esta parte del cuerpo de Cristo. Porque la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia es cada uno de aquellos que a través de los siglos hemos creído en Jesucristo. La iglesia hoy se reúne en todas las partes del mundo. Todos aquellos que creen en Jesucristo están reunidos. Es hermoso, mis amados hermanos. Ya me imagino en África cómo nuestros hermanos se reúnen para alabar al Señor. Y también es triste porque si usted ve los videos, nosotros nos esforzamos en levantar un templo hermoso, pero nuestros hermanos claman al Señor en medio de la lluvia. Nos hemos conmovido por cómo estaba el templo en Roble 2, que las calaminas estaban perforadas y los hermanos adoraban al Señor con la lluvia que se les metía el agua, y ustedes con su buen corazón han ofrendado y ahora tienen un techo seguro. Pero tenemos hermanos pues en distintos países que no cuentan con todas esas comodidades, pero eso no es lo más importante, sino el mismo espíritu de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro ADN, hermanos. Eso es lo que tiene que transformar, moverse en nuestro carácter, en nuestra personalidad, aún en la forma en cómo nos conducimos. Qué hermoso es que cuando vean tu vestir digan: tú eres raro. ¿Ya? O sea, no es porque estás así todo parametrado, estirado. Que jamás se diga eso de a veces a algunos cristianos: es que yo soy cristiano. No, eso no está bien. Pero desde tu conducta, tu forma en que te presentas, qué extraño, tú eres distinto, tú eres amable, tú sabes tratar bien a la gente, tú no estás metiéndote en chismes, tú estás ayudando, estás fortaleciendo. Eso es parte de nuestro ADN. Es como nos ve el mundo. Si no nos ve de esa manera y somos igual que los demás, pues entonces algo está pasando. Algo está sucediendo. Y nosotros en esta parte del cuerpo de Cristo, a través de nuestro pastor, que gracias ya está en la gloria de nuestro Padre, trabajó este eslogan, lo que nos tiene que mover a nosotros como iglesia. Dos tareas importantes: adorar a Dios y servir al prójimo. Eso es lo que nosotros hacemos como iglesia. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Pero a veces confundimos adorar a Dios con cantar. Acabamos de tener un hermoso tiempo de cantarle al Señor. Yo personalmente disfruto el tiempo de la alabanza. Eso es algo que le saqué a mi mamá. Mi papá luego lo adquirió, pero a mi mamá siempre le gustó cantar, ¿no? Y desde chiquita cantaba. Los pollitos dicen pío, pío cantaba, ¿no? Ya luego con mi hermano José Luis, yo aprendiendo a cantar y él aprendiendo a tocar su teclado y su guitarra, le cantábamos al Señor. Siempre me ha gustado cantar. Pero cantar realmente es adorar al Señor. A veces decimos: vamos a adorar al Señor, y en nuestro cerebro ya se instaló la idea de que adorar es cantar. Pero la adoración va más allá de un canto. El canto puede ser una forma, pero de nada sirve si no cumplimos con el elemento principal de la adoración. Y ahí vamos a empezar con Romanos capítulo 12, mis hermanos. Romanos capítulo 12, los versículos 1 y 2.
Vamos a centrarnos en el versículo 1, pero le vamos a dar una mirada al versículo 2 que es tan importante. En Romanos capítulo 12, el versículo 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego, nos dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a meditar nosotros en este versículo, que hay 3 palabras importantes aquí sobre las cuales vamos a meditar respecto a la adoración. Pero para que esto pueda funcionar en nuestras vidas, el versículo 2 es clave. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros queremos adorar al Señor conforme nos pide el versículo 1, algo que tiene que hacerse en nuestras vidas es la transformación de nuestro entendimiento. Dice el versículo 2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La forma en que tú piensas conduce todo en tu vida. Últimamente estoy viendo videitos de asiáticos, japoneses y chinitos, ¿no? Y estoy averiguando, porque no sé cuán cierto sea, que veo unos chiquitines de unos 3, 4 años que se levantan, se cambian solitos su ropa, la dejan en el tachito, van al baño, le han puesto su escalerita, suben, se cepillan, se asean, se secan, van a la cocina, se sirven su comida. 4 añitos. ¿Cómo es un niño acá en el Perú a los 4 años? Ya prácticamente le da la comida en la boca, ¿no? Te ensuciaste, te limpio. Entonces yo digo, ¿cuál es el paradigma? ¿Cómo es la forma de pensar de los asiáticos respecto a la crianza? ¿Y cómo somos nosotros respecto a la crianza? ¿Cómo es la forma de pensar influye en nuestras conductas? Y la Biblia nos dice que nosotros debemos tener cuidado con la forma de pensar de este siglo. La forma de pensar de este siglo te va dando patrones de conducta que son opuestos a lo que la palabra dice. Hoy en día se valora más a un perrito, y no es que estoy en contra de los perritos, de lejito los miro, pero no me gusta que los maltraten. Pero hay más leyes protegiendo a perritos y gatitos que al bebé en el vientre. Entonces, ¿qué pasa con el pensamiento de este siglo? Hace poco un congresista cristiano, en el esfuerzo con otro grupo de congresistas, empezaron a eliminar esta ley en la que las personas que tienen una orientación sexual, ¿cómo se le llamaría? Se me dio el término, pero varones que piensan ser mujeres y mujeres varones tienen un término ahí, pero ellos podían ingresar a los baños de su preferencia. ¿Ya? Entonces salió mucho en las noticias en los aeropuertos, por ejemplo, ¿no? Si tú eres un varón que se siente mujer, puedes entrar a un baño de mujeres. Entonces este congresista con otro grupo sacaron una ley para eliminar esto. Y gracias a Dios se aprobó. Y esta semana vieron en las noticias de un hombre que se disfraza de mujer y está ebrio y se mete a una escuela. En estas semanas las escuelas han estado abiertas por todas las actividades que están realizando y se mete a un baño de niñas, ¿no? Entonces, y hay un sector que dice, muy bien, tienen que llevarlos presos, pero hay otro sector que dice, ¿y sus derechos? Si él se percibe mujer. Eso es xenofobia, ¿no? Homofobia, eso es homofobia. Eso es ir en contra de los derechos fundamentales de las personas, la corriente de este siglo. Entonces, la palabra dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo. En la escuela dominical, gracias a Dios, tenemos una maestra que ha ingresado a una universidad privada que secularmente puede ser muy buena, pero en cuanto a la corriente de este siglo es terrible. Yo le digo, te vas a ir a meter a Babilonia, le digo. Estás como Daniel, que Daniel fue llevado a Babilonia, donde Babilonia era el centro de la ciencia de esa época. Si tú querías saber
lo moderno del mundo, tenías que ir a Babilonia. Y Daniel fue llevado como esclavo. Pero, ¿qué hizo Daniel? No se contaminó. ¿Y cuáles fueron los resultados? 10 veces más sabio que los sabios de Babilonia. Y yo le decía a ella, te vas a meter a Babilonia, pero tienes que ser como Daniel. Sí, hermana, me dice. Y oramos y estoy orando por ella. Pero ahí también hay que estar dándole. Porque la corriente, los chicos ingresan a las universidades, las investigaciones dicen que los jóvenes cristianos cuando ingresan a la universidad se empiezan a alejar de su fe. Y no es porque se niegue a Dios. La verdad es que hoy tenemos muchos científicos cristianos. Recientemente han visto este científico asiático que dicen que es la mente más inteligente del siglo XXI y que te dice, yo creo en Jesús. Yo creo que Jesús es el camino, que es la verdad y la vida. ¿No? Entonces por ahí los ateos dicen, es un hombre inteligente pero no es sabio. Pero según el parámetro del mundo, él es el hombre más inteligente de este siglo y él cree en Jesús. O sea, eso de que los que son seguidores de Cristo son ignorantes, ese mito ya está recontra desechado. El creador de la nanotecnología es cristiano. Y así tenemos a mucha gente. Pero el asunto es cómo cuando tú estás metido dentro de tu trabajo, dentro de tu centro de estudios, así sea universitario, instituto, lo que fuese, tú permaneces en tu ADN cristiano. No te transformas a la corriente que está habiendo en este momento, sino que tú te renuevas para conocer la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios. Y eso es lo que tiene que primar, hermanos, en nuestra vida de adoración. Cuando nosotros hablamos de adorar a Dios, tenemos que entender el versículo 1. Dice el versículo 1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Si nosotros queremos cumplir esto, tenemos que cuidar lo que entra por nuestros ojos hacia nuestro cerebro, lo que entra por nuestros oídos. Tenemos que cuidar aquello que luego vamos a ir almacenando en nuestra mente. Si tú andas escuchando chistes de adulterio, chistes de pornografía, si tú escuchas chistes de homosexualidad y te ríes y literalmente te causa gracia, tú tienes que evaluar qué estás en tu mente. Porque si escuchar esas cosas no te genera un enojo interno, no te genera repulsión por burlarse del adulterio, que es algo tan terrible que destruye tantas familias, si a ti no te repulsa el hecho de que ver a un hombre fingiendo ser mujer y hacer chistes de ese tipo, entonces realmente algo está pasando en tu mente. Si cuando hay un chisme, tú estás pegando el oído ahí y eso no te repulsa, tienes que tener cuidado, algo está pasando en ti. Si cuando la gente habla palabrotas y empieza a hablar de otra persona y tú eres parte de esa conversación, no te repulsa esa conversación, tienes que fijarte y decir qué está pasando conmigo. Porque no vas a hacer un sacrificio santo, agradable para Dios si estás siendo como todos los demás. Y justamente el primer punto, cuando dice Romanos 12, 1, 2, que debemos presentar, dice, presentar nuestros cuerpos. La palabra presentar, el griego original es paristemi, que significa ofrecer voluntariamente como ofrenda en un altar. Si la palabra dice debemos presentar nuestros cuerpos, nos está diciendo que debemos ofrendar nuestro cuerpo voluntariamente en un altar. Y eso es lo que justamente nos dice aquí, estimado, quien está ahora. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Dale un clic, ahí está. Entonces, esta palabra paristemia es ofrecer voluntariamente como ofrenda en un altar nuestros cuerpos. Y va de la mano de la segunda. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Dice que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿A qué se refiere? Esto está muy relacionado con los sacrificios del Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Dios se acercaba a Dios para ser purificados a través de un sacrificio. ¿Y qué se sacrificaba?
Animales. ¿Cualquier animal? Habían animales escogidos, como una paloma, un cordero, y para el gran sacrificio anual, la vaca, esa vaca la sana. Y esa vaca tenía que ser, es una vaca rojiza, y tenía que ser absolutamente rojiza. Los sacerdotes, antes de ofrecer ese sacrificio, revisaban la vaca al milímetro, y si le encontraban un puntito, un pelito que no era rojo, esa vaca ya no servía para el sacrificio. ¿Ya? Entonces buscaban realmente que el animal sea perfecto, puro, para poder realizar el sacrificio. Pero bueno, hoy en día ya nosotros no vivimos en el antiguo pacto, nosotros no andamos ofrendando animales. Ya Jesucristo se ofreció como el Cordero de Dios. Él fue el último sacrificio. Él muere a las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio en la fiesta de la Pascua, y Él se entrega como el último sacrificio. Para nosotros los cristianos, Jesús fue el último sacrificio. Para los judíos israelíes, ellos todavía siguen esperando hacer más sacrificios, porque ellos no creen que el Mesías ya llegó. Pero nosotros sí creemos en Jesús como el Mesías. Jesús fue el último sacrificio, ya no sacrificamos más. Pero ¿qué nos pide el Señor cuando nos dice acá? Nosotros hemos leído Romanos, que nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Tu cuerpo tiene que ser lo que se presente como una ofrenda ante el altar de Dios. Eso es adoración. Cuando esos animales se sacrificaban, subía el humo como un olor delante de Dios. Y cuando el sacerdote o el pueblo ofrecían ese sacrificio en pecado y en hipocresía, más que pecado, en hipocresía, porque fingían entregar el sacrificio, es una cosa terrible. En la Biblia encontramos que los sacerdotes entregaban la ofrenda a Dios y guiaban al pueblo la ofrenda, y luego los sacerdotes se iban a los sótanos del templo y ofrecían sacrificios a dioses falsos. Por eso el Señor permitió que Israel fuese destruido, que Israel fuese sacado de su tierra, porque públicamente ofrecían un sacrificio a Dios, pero en lo secreto estaban adorando a otros dioses. Y el Señor decía, el olor de ese sacrificio, cuando tú te presentas al Señor, ¿eres un olor agradable o un olor desagradable? Ante el Señor estamos expuestos, no podemos mentir. De repente ustedes me ven a mí y dicen, pero el Señor me conoce. ¿Yo cómo le voy a mentir al Señor si Él sabe mi último pensamiento al acostar, mi primer pensamiento al despertar? Aún la palabra no está en mi lengua y el Señor ya lo sabe todo. Nosotros estamos expuestos delante del Señor. ¿Tu vida es un olor grato al Señor o es un olor desagradable ante su presencia? Mire lo que dice la palabra en Romanos 6:1-2. Dice allí, ¿qué pues diremos? Dice Pablo a los romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nuestros cuerpos se deben presentar como un sacrificio vivo. Ese animal en el Antiguo Testamento se ofrecía al Señor, ese animal moría. Pero ahora nosotros también debemos morir, ¿pero a qué debemos morir? Al pecado. Ninguno de los que estamos aquí y ninguno de los siervos de Dios puede decir que es perfecto. Esta semana falleció un gran predicador del Señor, John MacArthur. Un hombre inglés, norteamericano, pero que sus enseñanzas trascendieron a todas las lenguas. Un hombre que hasta el último día peleó la buena batalla. Y ese hombre cerró sus ojos y ahora aquí en el mundo y era ante la presencia del Dios, del Señor, pero él hablaba y decía, aún a sus años, después de todo lo que había podido hacer por el Señor, no soy perfecto, le fallo al Señor. Pero pecó voluntariamente, le fallaba al Señor voluntariamente. Esa fue la tentación de Satanás al Señor. Tírate del pináculo y vas a ver que Él va a mandar a sus ángeles para sostenerte.
Y hay quienes pecan voluntariamente diciendo, el Señor me perdona. Tengamos cuidado, amados hermanos. Pecar voluntariamente es muy distinto a tener esta lucha delante del Señor todo el tiempo para que el Señor siga transformando nuestra vida, nuestro carácter. Es muy distinto al hacerlo voluntariamente. Por eso Pablo le dice a Romanos, pecaremos, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Más peco, Señor, para que más gracia haya. De ninguna manera. Miren lo que dice en el mismo Romanos 6, pero en los versículos 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Un deseo pecaminoso. Entonces, si tú conoces tus concupiscencias, tus debilidades, tienes que ser muy sabio y entendido. No reina el pecado en tu cuerpo para que no obedezcas a esas concupiscencias, a esos deseos pecaminosos. Ni tampoco presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. No prestes tus ojos a lo que no es agradable. No prestes tus oídos a lo que no bendice. No prestes tu boca a lo que no construye. No vayas a donde no hay bendición. No uses tu mano para la maldad. Es que esa es la corriente de este mundo. Ser amable, ser bondadoso, eso es tonto. Eres raro, te dicen. Eres un quedado. Si tú no te avivas, se van a aprovechar de ti, te dicen. Y hay muchos dicen, Señor, yo voy a la iglesia, pero en mi trabajo ya tú sabes cómo tengo que ser. Yo voy a la iglesia, Señor, pero en mis estudios ya tú sabes cómo tengo que ser. No, mis hermanos, dice versículo 13, no entreguemos, dice, nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntate a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Usa tus ojos, tus manos, tus labios, tus oídos, tus pies como un instrumento de justicia. Este mundo necesita hombres y mujeres justos, no perfectos, que busquen la justicia de Dios. Hay mucha necesidad emocional, pero hay mucha gente que se siente sola y abandonada. Y ahí es donde el Señor nos llama a nosotros. Pero esto no es fácil. Por eso nosotros tenemos que revestirnos. Miren lo que dice Efesios 6, 11 al 13. ¿Cómo lo vamos a lograr? Si usted no se reviste, no lo va a lograr. Aquí no se trata de poder mental. Hay predicadores hoy en día que en las redes tienen millones de seguidores porque te dan la fórmula. Repite esta frase, repite y lo vas a lograr. Eso es el positivismo, eso es parte de estas ideologías de la nueva era, donde tú meditas, trasciendes y repites frases y dices que así te vas a transformar. Así no funciona. Así no funciona. Efesios 6, 11, 13 dice, vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra personas, contra sangre y carne, dice, ¿no? O sea, si tu debilidad es tu carácter y luego dices, ay, es que es mi esposa, mi esposo, mi hijo, mi compañero, no culpes a la persona, dice, tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nosotros tenemos que entender que hay gente débil, incluso mentalmente, que puede ser utilizada por Satanás para perturbarnos. El mismo Pedro, el Señor lo reprendió a Pedro. Pero Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Y el Señor le dijo, te reprendo, Satanás. Pedro, ¿cómo se habrá quedado?
¿no? Porque en un momento, ustedes saben que Pedro era un colérico, pero también sanguíneo, ¿no? Era muy entregado y se metía, yo lo hago así, y cuando vinieron a arrestar, ¿cómo va a ser? ¡Fua! Le cortó la oreja, pero no es posible, tengo que dar por la causa. Y cuando le dicen, ¿tú conoces a Cristo? No, yo no lo conozco. Sí, tú, yo también. No, yo no lo conozco. Sí, y hasta lisura salió de su boca. Y él se dejaba llevar mucho por cómo se sentía, cómo se emocionaba. Un gran siervo de Dios, imperfecto. Que en un momento el Señor le dijo, te reprendo, Satanás. Pero es hermoso cómo el Señor lo levanta. La última vez que estuve acá les conversamos de eso. ¿Qué le dijo el Señor? Pedro, ¿me amas? No, y Pedro dijo, sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo. Y tú sabes que te amo. Era un hombre muy imperfecto, un hombre que siguió siendo transformado por la gloria de Dios. Más adelante en Hechos, se encuentran con Pablo y tienen un encuentro muy fuerte. A veces uno dice, los cristianos no se pelean. Imagínense ustedes la discusión entre Pablo y Pedro. Los grandes siervos del Señor, que nosotros leemos las cartas que el Espíritu Santo les inspiró. ¿Se imaginan cómo habrá sido ese encuentro? Pablo llamándole la atención a Pedro, porque Pedro estaba actuando hipócritamente. Porque ya se enseñaba en la palabra que en Cristo somos nuevas criaturas y la ley y las prácticas judaizantes no debían entrar a la iglesia de Cristo. Pero Pedro, cuando llega a esta ciudad, sí compartía con todos, se reunía con todos en Galicia, a la iglesia de los Gálatas, pero cuando empiezan a llegar los judaizantes, Pedro, que se reunía con todos los gentiles, con todos los que no eran judíos y comía y todo, llegan los judaizantes y Pedro se hace un ladito y ahora ya no se reúne con los que no son judíos. Y a Pablo le llama la atención por eso. Pablo le llama la atención, le dice, es un acto de hipocresía. Y como hay mucha gente que empieza a querer meter esta doctrina en la iglesia naciente, ellos van a Jerusalén, donde están los ancianos de la iglesia. Fíjese que van a Jerusalén donde están los ancianos de la iglesia, así que el primer papa no fue Pedro. Pedro nunca fue papa, por si acaso, ¿no? Entonces, y allí entre los ancianos discuten y toman la decisión de cómo el evangelio tiene que ser la doctrina dentro de la iglesia, que Jesucristo es suficiente. Ya no hay otro tipo de prácticas que nos acerquen a la salvación. Entonces, Pedro, un gran siervo de Dios, mis hermanos. Este hombre murió como Cristo, pero al revés, porque dijo, no soy digno de morir como mi Señor, pero era imperfecto. Era imperfecto. Él entendía que tenía que estar revestido de la armadura de Dios para poder resistir estas acechanzas del diablo. Tu carácter, que puede ser un aguijón, y tantas cosas que pueden haber alrededor tuyo. Dice, tienes que revestirte, fortalecerte ante estas acechanzas porque tu lucha no es contra sangre y carne. Cuando Pablo y Pedro se enfrentaron en una discusión, ellos no se maltrataban entre ellos, no se insultaban, no se minimizaban para ganar una discusión. Ellos ponían el conocimiento en discusión para que se pueda llegar a la verdad de Jesucristo. Cuando usted discute con una persona y ya no tiene ideas, empieza a insultar a la persona, le empieza a minimizar. Si usted se da cuenta que ha perdido en sus ideas, en una conversación, acepte con humildad y diga, está bien, tienes razón. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el versículo 13, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar. ¿En qué consiste la armadura de Dios, amados hermanos? ¿Qué nos ponemos en la cabeza? El casco de la salvación. ¿Por qué protegemos nuestra cabeza? Aquí está nuestro cerebro. Por eso en Romanos 6:2 decía, en el versículo 2 hemos leído nosotros, 12:2,
No te conformes a ese siglo, sino transforma tu entendimiento, tu manera de pensar. Cuando hablamos del casco de la salvación tienes que tener claro en qué se basa tu salvación. Tienes que tenerla bien clara, hermanos. No tienes que estar siguiendo las tendencias de este mundo o de algunos que se dicen ser siervos de Cristo y predican un evangelio diferente. Si tú no conoces la palabra de Dios, rápidamente te van a engañar. ¿Quién ha oído la última de los aceites de la unción? ¿Saben que en Ecuador venden un aceite de la unción extra puro? Y sirve para ungir tu casa, tu trabajo, y tienen distintos tipos de aceites, ¿ah? Este aceite es para tu trabajo, este aceite para tu economía, este aceite para tu enfermedad y un montón de aceites. Y los publicitan en redes y te los pueden enviar y llegan, ahora han cambiado, dice la envoltura, ya no en vidrio porque se rompe, te lo envían en plástico para que llegue integral el aceite. Y ese aceite solo se produce en Ecuador. ¿En qué parte de la Biblia dice eso, hermanos? Pero si lo están vendiendo en cantidades es porque hay gente que cree en esa barbaridad. No conoce la palabra de Dios. Y les dicen, como los unicitarios, si tú no te has bautizado solo en el nombre de Jesucristo, tu bautizo no sirve, te tienes que volver a bautizar. Imagínense. Si tú te has bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso está mal, te dicen los unicitarios. Nosotros somos trinitarios. ¿Por qué decimos que somos trinitarios? Porque creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios, pero en tres personas. Los unicitarios dicen no. Hay un solo Dios, que a veces funciona como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Eso es herejía. Y hay una cantante muy famosa que está en esa línea. En cuanto verifique, les voy a decir el nombre. Muchas veces escuchamos. A Marcos Witt ahora le están diciendo, tienes que pronunciarte. ¿Por qué permites que ella esté cantando dentro de tu sello en conciertos que dicen que son de adoración al Señor cuando ella participa de una iglesia unicitaria que es hereje? Entonces muchas veces escuchamos y como dicen la palabra de Dios y dicen cosas a nuestro oído agradables, entonces ahí estamos. Pero realmente lo que estamos escuchando es conforme a la palabra de Dios. Ponte el casco de la salvación, hermano. Cuida lo que escuchas, pero más que cuidar lo que escuchas, conoce la palabra, llena tu mente. Entonces cuando viene Satanás a atacarte, tú tienes que darle lucha ahí. ¿Y con qué le peleas? ¿Cuál fue el arma que utilizó el Señor Jesucristo en el desierto? ¿Qué le dijo a Satanás? Escrito está. ¿Cuál es nuestra arma en la lucha? La palabra de Dios. Y dice que es una espada de ambos filos y penetra hasta lo profundo. Y cuando vienen esas tentaciones, vienen esos problemas, tú tienes que usar tu escudo, hermanos. ¿Cuál es nuestro escudo? La fe. Entonces, Magali, pero me enfermé, estoy sin dinero, perdí mi trabajo. Ok, en el mundo tendréis aflicción, pero he vencido, dice el Señor. Esto es escudo de la fe. Señor, mira mi bolsillo. No hay pero ni 10 céntimos, pero yo confío en ti. Señor, mi cuerpo está tan adolorido. No hay razón, no hay explicación, pero yo confío en ti. Señor, mira lo que pasa, pero yo confío en ti. Tu escudo de la fe, mi hermano. Pero si no conoces la palabra que te forma esa fe, porque la fe viene, ¿por dónde viene la fe? ¿Y el oír qué cosa? Entonces, ¿cómo está tu escudo? Está al Capitán América de titán y no sé qué, o de papelito, que al toque todo entra. Es porque el escudo de la fe se forma por oír y el oír la palabra de Dios. Pero tú tienes que colocarte algo en tu pecho para que cuando vengan dardos no entre. ¿Qué debemos colocarnos? La coraza de la justicia. ¿Cuán justo está siendo? Justo, hermanos, que tu balanza no esté desequilibrada. Esfuérzate, esfuérzate. Yo sé que a veces hay necesidad.
pero no justifiques la necesidad para ser injusto. Sé justo en todo lo que haces, en tu hogar, en tu trabajo, en todo lugar. Esa justicia se sostiene con algo que tiene que amarrar fuerte ahí. El cinturón de la verdad. Quien controla su lengua, dices, capaz de controlar todo. Cuidemos nuestra lengua, mis hermanos, la verdad. Y nos falta último, ¿y esos pies de qué deben estar vestidos? El calzado del Evangelio de la paz. Llevar siempre la palabra a donde sea. Por eso dice la palabra, vístete de la armadura de Dios, con la cual podrás apagar ese escudo de la fe para apagar los dardos del maligno. Vienen esas ideas tontas a tu cerebro. No, pero la palabra dice, y yo le creo a Dios. El mundo dirá, la gente dirá, pero yo le creo a Dios porque escrito está. Pero si no la conoces, ahí es donde tenemos ese problema. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos hablando de adorar a Dios, vamos a la siguiente. Hemos visto que debemos presentar nuestros cuerpos como un sacrificio. Nuestro cuerpo debe ser un altar para Dios y es un sacrificio vivo, pero muerto al pecado. Es un sacrificio vivo a Dios, pero muerto al pecado. Y lo debemos presentar, dice, como un culto racional. Y cuando hablamos del culto racional es el griego logike latreia, que es una adoración espiritual con entendimiento y voluntad. Mire lo que dice Juan 4, 23, 24. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dos condiciones, en espíritu y en verdad. Cuando usted adore a Dios, su vida es un sacrificio a Dios. Esa es la verdadera adoración. Tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo es eso de espíritu y en verdad? Mire lo que dice 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Le dice Pablo a los hermanos de Corintios. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Qué dijo Job acerca de la experiencia que tuvo con el Señor? Él dijo, de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué dijo eso Job? Porque luego de todo lo que vivió, realmente fue una cosa tremenda y yo creo que ninguno tendríamos la capacidad de resistir lo que Job vivió. Llegó el momento en que él habla con Dios. El Señor se presenta en un aire fuerte como un torbellino y una voz empieza a hablar. Es la voz de Dios que empieza a hablar con Job. Y el Señor le empieza a decir una serie de cosas que le abren los ojos a Job. Dice, de oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te han visto. Hay un conocimiento que es más teórico de Dios, que sí, leemos la palabra y conocemos a Dios, pero debe ser también trascender a un conocimiento experiencial en tu vida, en tu día a día, en tu continuo. ¿Ves a Dios en cada paso de tu vida? Nuestra relación con Dios es sobrenatural, mis hermanos. Ahora, antes de bajar a la prédica, iba salón por salón y le decía a los maestros, evangelizar es un acto sobrenatural. Así que por favor preparémonos bien en oración. Que estas lecciones que hemos estado estudiando sobre el Espíritu Santo ahora las pongamos en práctica. Cuando usted tiene esa conexión con el Señor, no es solamente una conexión de los domingos de 11:30 a 1:30 y de ahí ya no sé nada hasta el próximo domingo. Usted tiene que estar conectado con el Señor todo el tiempo y aprender a oír la voz de Dios. Usted tiene que escuchar la voz de Dios en su palabra y en todo lo que usted ve. ¿Se acuerda del video que vimos de las ovejitas? Y escuchaban varias voces de pastores y la oveja ni caso, seguía pasando. Pero cuando escucharon a su pastor, toditas comenzaron y empezaron a ir donde su pastor. El Señor le habla a usted en sueños. ¿Distingue usted si es un sueño de Dios o es un sueño de una mala noche?
o de un deseo en su corazón. Conocer a Dios, vivir nuestra relación con Dios es una experiencia sobrenatural, por eso se hablan de dones. Esos dones que se obran, anhele tener esa experiencia. Pero, tiene que ir de la mano del entendimiento. Siga la siguiente, por favor. ¿Qué pues? Dice, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonces, si por ahí dice una experiencia sobrenatural, si en esa experiencia usted no se basa en la Biblia, va a equivocarse. Por eso anda saliendo el aceite de la unción y que las astillas de la cruz de Cristo y que siempre que te oren por ti tienes que caerte y todo ese tipo de cosas. Usted tiene que mirar en la palabra de Dios. A mí el Señor 2 veces me ha hablado audiblemente, 2 veces, y esas palabras siguen retumbando en mis oídos, porque han sido voces muy importantes para decisiones muy importantes en mi vida. La primera vez no quise, dije, no, creo que me equivoqué, no era tu voz, Señor, pero lo profundo de mi ser estaba claro, y tomé el camino opuesto y sufrí. Y sufrí, tuve que regresar y decir, sí, Señor, era tu voz, pero a veces mis pensamientos, mis deseos se imponen a lo que tú quieres. Señor quiere obrar en ti a través de su experiencia sobrenatural, pero basada en su palabra. Dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Es importante cuando nosotros alabamos a Dios. Hay canciones hermosas, pero en esas canciones se menciona literalmente el nombre de Dios o ya se da por entendido que es para Dios. Un ejemplo muy triste es Jesús Adrián Romero. Cada vez, yo la verdad prefiero no escuchar mucho de lo que él dice o de lo que de él dicen, porque personalmente cuando él sale con sus primeras canciones, sus canciones fueron de mucha bendición para mi vida. Y cada que me acuerdo y veo ese tipo de cosas, oro por él. Pero hermanos, ese varón en algún momento ha trastocado su vida y hoy es un hereje. Está predicando cosas que no están en la Biblia y está trastocando la palabra de Dios. Y si usted no se está dando cuenta es porque le falta conocer Biblia. Si usted está ahí, escuche pensando que lo que él dice es verdad, evalúese, mire la palabra de Dios y no lea un versículo, mire todo el pasaje y el contexto. Pero él fue uno de los que empezó a sacar canciones sin mencionar directamente a Jesús, al Padre. Y hablaba del amor y de lo importante que es esto, de tal manera que ahora hay canciones seculares que pasan sus canciones y hay gente que esas canciones las relaciona con un amor entre parejas. Por eso ahorita hay una tendencia en querer tener canciones en las que se mencione realmente a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, literalmente, y no está sobreentendido. Porque lastimosamente hoy ser cantante cristiano sí es un negocio. Se vende mucho, se vende mucho. Y hay gente que entra a la iglesia con un afán de riqueza, pero no realmente de seguir al Señor. Por eso cuando nosotros cantemos, también tenemos que hacerlo con el entendimiento, en el espíritu. ¿Pero qué estás cantando? ¿Le estás cantando al Señor o le estás cantando a tus emociones? ¿Te estás postrando delante del Señor porque reconoces su poder o estás postrándote porque te da tristeza en el corazón, pero tu vida sigue siendo la misma de siempre? Si es solamente una emoción, no hay transformación, no estás cantando con el entendimiento ni dejando que el Espíritu Santo obre en tu vida, es solo tu emoción. Miren qué importante es la palabra cuando nos dice que nosotros debemos adorar en espíritu y en verdad, orar en el espíritu, pero orar con el entendimiento. Un verdadero adorador no solo es el cantante, es el que tiene una vida como un sacrificio al Señor. Cantamos, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Pero nuestra vida es eso, hoy solo una canción. Qué bonito es cantarle al Señor, pero no debemos, adorar no es cantar, es una forma. Pero adorar es una vida de sacrificio, de ofrenda agradable al Señor. Mira lo que dice Marcos 12:30.
En Marcos 12:30 la primera parte dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Adorar a Dios es amarlo con todo tu ser. ¿Y qué dijo Jesús? Si me amáis, hagan lo que quieran, dijo. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Adorar a Dios es una vida de sacrificio agradable ante Él. Y no es una vida sencilla. No es una vida sencilla. Pero todo lo podemos en Cristo, porque Él es el que está de nuestro lado. Es el Espíritu Santo en nosotros transformándonos. Y uno de los frutos que debe haber de esta adoración del Señor es la siguiente. A ver, dale clic. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos: amar a Dios y servir al prójimo. Si amas a Dios, sirve también al prójimo. Hermanos, cuando yo pienso estaba meditando en esto y lo compartí en el primer culto, me venía a la mente la carta de Pablo a la iglesia de Filipenses. Cuando les decía a los hermanos que cada vez que se acordaba de ellos, se gozaba. ¿No? Y Pablo así nada más no dice estas cosas. ¿Ah? Le escribe a los hermanos de Filipos: ay, hermanos, cuando me acuerdo de ustedes en oraciones, me gozo, dice él. Me gozo, qué hermoso. Y de verdad que cuando yo pensaba en esta parte y pensaba en la iglesia, mi corazón también se gozaba, mis hermanos. Nosotros venimos de un trasfondo socioeconómico de nivel bajo y progresivamente algunos están llegando a un nivel medio, pero nosotros no somos de un estrato económico alto. Aquí todos trabajamos para llevar el pan a la mesa, todos trabajamos para vestir, todos trabajamos. No hay uno que viva de sus rentas todavía, ya llegará, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? Viendo las fotos de la iglesia de antaños, esta zona, las casitas eran esteritas, maderitas, luego ladrillitos, ahora son unos grandes edificios. El Señor nos ha llevado de la mano y hubieron tiempos de mucha necesidad. Yo sé que usted controla sus presupuestos, mide sus gastos, dice esto para aquí, esto para allá, pero aún así, cuando el Señor toca su corazón, usted no se ha negado a ofrendar para bendecir a la iglesia y bendecir al prójimo. Dale un clic a la siguiente imagen. Estas hermanas que ustedes van a ver acá son el rostro de la iglesia. Ellas no lo hacen solas. Ellas representan a cada uno de ustedes. Usted viene trayendo alimentos para este recipiente que siempre se está llenando, para bendecir a las personas que lo necesitan. Es hermoso cuando alguien a quien necesitan se le dio para su alimentación porque no tenía para comer. Y van nuestras hermanas y les llenan sus canastas y estos hermanos alaban y se regocijan en el Señor porque van a poder llevar un alimento a su mesa. Y cuando ellos son bendecidos traen el doble de lo que recibieron. Yo me gozo en el Señor por su buen corazón. Y mis hermanas trabajan haciendo esto. De repente ustedes la miran y dicen, ellas hacen todo. No, ellas llevan lo que usted bendice. Y dicho sea de paso, necesitan su ayuda porque este domingo tendremos la actividad de la campaña de salud médica y hay bastante ropa que seleccionar, limpiar y ordenar. Así que ahí viene su ofrenda también, usted para bendecir a nuestras hermanas. Pero ¿por qué hacemos esto? Mire lo que dice Romanos 12, 9 al 13. Cuando hablamos del prójimo, de nuestra relación con el prójimo, Romanos 12, 9 dice en adelante, el amor sea sin, o sea, ofrende como para el Señor y no para que usted sea reconocido, por favor. Que no sepa su derecha lo que hace su izquierda, ni su izquierda lo que hace su derecha. El ayudar no es para proclamarlo. El Señor conoce sus ofrendas. Hace unos días orábamos por mi tía Sarita. Y qué hermoso es cuando oramos y podemos decir, Señor, acuérdate las ofrendas de tu sierva. La Biblia dice,
Acuérdate las ofrendas de tu siervo, ofrendas de tiempo, ofrendas de servicio, ofrendas de bienes, una serie de ofrendas, y dale la salud a tu sierva, Señor. Hay cosas que usted hace y que el Señor las sabe y el Señor se acuerda de usted. Hágalo. Su amor sea sin fingimiento, aborrezca lo malo, siga lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no sean perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos. Practicando la hospitalidad. Si usted de repente dice, yo quisiera ofrendar, yo quisiera traer para ayudar en las acciones sociales que se hacen en la iglesia, pero no tengo en este momento, usted puede dar su tiempo. Su tiempo también es una hermosa ofrenda para el Señor. Usted puede dar su esfuerzo físico, es una hermosa ofrenda para el Señor. Mire lo que dice Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Si usted dispone de tiempos y en lo que usted lo pueda hacer, conéctese con estas hermanas que les he mostrado. Hay ancianos que necesitan ser visitados, enfermos que necesitan ser asistidos. Se necesita, y de repente sin que se diga mucho, usted salga y visite, haga este tipo de obra. Miren la 17, por favor, vea la 17, estimado. Este domingo tenemos esta acción. Acércate, puedes hacerle un acercamiento a la izquierda. Este domingo tenemos la campaña de salud integral. Vamos a tener esta acción, vamos a servir al prójimo este domingo. En este primer piso vamos a tener 2 consultorios espirituales para cuando ingresen las personas a visitar, a ser atendidas. En el segundo piso, para este lado va a haber una ginecóloga, va a haber una obstetricia, y para este lado van a haber 2 terapistas de lenguaje. Entonces, mis amados hermanos, usted tiene que comunicar, usted tiene que decir a las personas, ay, pero bueno, ya que se busquen. El amor sea sin fingimiento, ame a la gente. De repente usted dice, ay, pero se puede pagar una consulta, pero tiene que entender que hay gente que vive en el día. Llevar a un niño, una terapista de lenguaje, les resulta muy caro y dicen, o comemos o mejoramos tu lenguaje. Comemos, hijito, porque ya poco a poco te sanarás, le dicen algunos. No es económico llevar a un niño a una terapista de lenguaje. Pero acá vamos a tener 2 y van a atender gratuitamente. Hoy en día tenemos mucho problema de lenguaje con los niños. Ya nos han dicho ya los expertos, la sobreexposición a esto. Ya los niños no hablan con sus padres. No molestes, mira. Come, mira. Estás en el carro, mira. Y todo eso está dañando terrible, está reestructurando el cerebro de los niños en las nuevas generaciones. Una de las cosas que se observa, uno de los efectos es el lenguaje. Los chicos no se expresan adecuadamente, porque ya no son como nosotras que salíamos a la calle a correr, gritar, caerte, levantarte. Y ahí a la buena o a la mala aprendías. Vamos a tener una terapista de lenguaje. Si tiene conocidos que tienen pequeños que no están hablando bien, invítenlos. Eso es el amor al prójimo. Los ginecólogos y ustedes van a hacer exámenes de sífilis, papiloma humano, cáncer de mama. Miren que a veces muchas mujeres no se lo hacen por un tema de costos. En el tercer piso, en la parte de atrás, van a estar 2 optómetras midiendo la vista. Aquí, en la parte de adelante del tercer piso, van a haber 3 médicos generales. En el cuarto piso van a haber 3 odontólogos haciendo fluorización. Todos necesitamos. Y ya me invite a las personas. Y al fondo van a haber peluqueros. Ahí ya toca. ¿No? Entonces, de repente usted, como yo en algún momento, agarra su tijerita y luego mira y dice, ay, Dios mío, ¿no? Entonces,
va a haber esta bendición. Aquí abajo en el primer piso vamos a tener una carpa para entregar ropa a las personas que necesiten, sobre todo en este frío. Vamos a tener una carpa para ancianos, solamente porque ellos no van a poder subir a todos los pisos. Va a haber una carpa acá de triaje y Dios mediante también de medicinas que se van a estar entregando. Entonces, esto, hermanos, oremos por nuestras hermanas que están trabajando duro y parejo organizando esto. Ya algunos los están pidiendo, hermano, colabore, pero yo le pido en el nombre de Jesús, ofrezca su servicio al Señor. Usted no va a venir acá a servirle a la hermana Marló, a servirme a mí, a servirle a Ismari o a Rudo o a Yossi. No, usted va a venir a servir al Señor. Ofrezca su tiempo, ofrezca su servicio al Señor. Yo quiero ayudar, yo quiero apoyar. Necesitamos manos para todo, hermanos. Van a haber muchas acciones que se van a realizar. Van a haber en los distintos pisos, va a haber también hermanos que van a estar orando por aquellos que lo necesiten. Estamos ahí habilitando espacios. Necesitamos, por ejemplo, estamos teniendo ahorita una dificultad de que los biombos, ¿conocen los biombos? Lo que dividen los pequeños espacios. Si alguno tiene biombos que nos pueda prestar, por favor, o si conoce a alguien que tenga biombos, que nos avise, porque queremos tener esos espacios de oración, pero como usted ha visto, nuestro templo es bien grande, ¿no? Entonces, estamos haciendo un espacio para dos. ¿Y cómo los dividimos? Estamos que nos ingeniamos ahí, ¿no? Pero necesitamos biombos. Entonces, mis hermanos, este domingo va a ser un día muy hermoso de servir al prójimo, pero muévete hacia el otro lado muy bien. Pero nada de esto lo vamos a poder hacer sin el poder del Espíritu Santo. Si todo esto lo hacemos como una bonita actividad, ya hemos perdido, hermanos. Si lo hacemos como una linda actividad, ya hemos perdido tiempo, hemos perdido dinero, hemos perdido energía. Esto no puede ser una bonita actividad, tiene que ser un tiempo en el que la persona que ingrese pueda sentir la presencia del Señor. Y que cuando salga no se vaya solo con una atención médica, sino con una transformación de su vida. Y tenemos que orar por eso. Y no solamente orar, sino ese día, si usted está en la puerta, cuando reciba a alguien, dele la bienvenida con la mejor sonrisa, pero también dentro de usted, Espíritu Santo, toca a esta persona, que no se vaya como entró. Haz tu obra en esta persona, tiene que estar orando. Encuentra a alguien, se está atendiendo, ¿cómo está? Le están atendiendo muy bien, yo le ayudo, yo le apoyo. Espíritu Santo, sé tú moviéndose en esta vida. Tenemos que estar en oración todo este tiempo, hermanos, trabajando como hormigas, pero conectados a la voz de Dios. Que sea el Señor dirigiéndonos y haciéndonos ver a qué persona necesita apoyo espiritual. De repente estamos en el afán del corre y baja, que sube. No, hay que calmarse para que podamos escuchar esa voz de Dios diciendo, mira aquí, que no se vaya así, ha venido necesitado y necesitamos estar atentos. Si esto no lo hacemos, en vano es lo que trabajamos. Porque ¿de qué nos sirve darle una atención médica si no ha tenido la salvación de su alma? Cuando esta persona parta a la eternidad, ¿a dónde va a ir? De nada sirve darle de comer carne, pan físico, si no hay un pan espiritual. Eso es lo más importante, la eternidad. Miren, amados hermanos, estas cosas las hacía nuestro pastor, pero retrocedemos por favor, estimado. Cuando estaba preparando este mensaje, se me vino a la mente Josué 1:1. ¿Recuerda usted diciembre del 2023? Qué mesecito, ¿verdad? 16 días en oración, en ayuno, y diciéndole, Señor, levanta a tu siervo, pero también, Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra. El Señor se llevó a nuestro pastor un 24 de diciembre, caramba, cosas que hace el Señor. Llegó el 31, la iglesia reunida aquí, delante del Señor, y diciendo, ¿y ahora qué? No tenemos pastor. Y la palabra del Señor fue esa, mi siervo Moisés ha muerto. El pastor ha fallecido, ya no está con ustedes, está en mi presencia.
Pero miren lo que dice el Señor en este pasaje a Josué. Ahora pues le dice, levántate y pasa este Jordán. Así es el Señor. Señor, mira la eternidad. Yo todavía siento esa tristeza por la ausencia física de mi papá, pero fuimos muy conscientes que el Señor nos remeció como familia y nos dijo, levántate, levántense, tienen que hacer las cosas. Si no nos quedamos ahí viviendo un luto, fue porque había un camino que seguir. Levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cuántos ya se han levantado y cuántos siguen llorando ese momento y diciendo, ay, si tuviéramos pastor, ay, si tuviéramos pastor? El Señor nos los va a dar en el tiempo que Él ha decidido. Pero ¿qué nos dice a nosotros? Levántate, haz las cosas, sigue el camino, pasa el Jordán. Pero miren Josué capítulo 3. Este Josué, el que el Señor le dijo, ya Moisés murió, ahora levántate y pasen con el pueblo el Jordán. En el capítulo 3 van a pasar el Jordán. ¿Por qué? Porque detrás del río Jordán estaba Jericó y detrás de las murallas de Jericó estaba la tierra prometida. Y Josué, no Moisés, es quien lo tiene que llevar. Y el primer obstáculo ahí es el gran río Jordán. ¿Cómo pasamos el Jordán si no hay puentes? Entonces aquí le dice el Señor, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca del pacto, este es solo un dibujo de lo que era el arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y los levitas y sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos detrás de ella. Hoy día nosotros no seguimos un arca. Si yo les digo, hermanos, vamos a sacar el arca y todos detrás, eso es herejía, porque eso es idolatría. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Cuando ahora la palabra la aplicamos a nosotros es, van a tener esta acción, ok, pero que el Señor esté delante de ustedes. Que el Señor los guíe. Más adelante, en los siguientes versículos, va a decir, es un camino nuevo. Porque hay cosas que tú no conoces. Si tú dices, ay Señor, pero va a ser la primera vez que yo voy a... Y si no sé qué hablar, y si no sé... Tú no te preocupes lo que vas a decir, porque el Espíritu hablará a través de ti. Pero tiene que ir, el Señor, la presencia de Dios tiene que ir delante. Él te tiene que dirigir los pasos. Pero mira el versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Qué es santificarse, hermanos? ¿Qué es santificarse? Apartarse. Que tu cuerpo, que tu vida sea un altar, un sacrificio vivo, agradable para el Señor. Esa es tu mejor adoración. Santifícate. Vamos a servir al Señor. Y no solo el domingo, cada día debería ser un acto de servicio al Señor. Pero mira tú cómo estás por dentro. Insisto, no es que ya lo hayamos alcanzado, no es que ya seamos perfectos, pero ¿qué dijo Pablo? Una cosa hago, prosigo hacia la meta para ver si logro tomar aquello para lo cual fue tomado. Prosigue a la meta, prepara tu corazón, dispón tu corazón para el servicio. Cuando vengan esas ideas de que, ay, pero yo, que esto, que, ay, es que mi abuelito, de mi perrito, de mi tía, por eso no voy a ir, repréndelo en el nombre de Jesús. Te has comprometido ya para un servicio, pero estás dubitativo y estás buscando excusas para no servir, repréndelo en el nombre de Jesús. Porque es Satanás y es tu propia carne la que no quieren avanzar, seguir adelante, es quedarse ahí en la zona de confort. Y no seguir adelante, sí adelante, santifícate en el Señor, busca de Dios y sirve al Señor no solamente en este día, sino todos los días. Que realmente cuando nos presentemos delante del Señor, nuestra vida sea una ofrenda de amor. Amén, hermanos.